Hola, te saluda Ale Jiménez, una loca por Cristo, sí, siempre loca. Y te preguntarás, ¿qué veremos en este video? Quédate y lo sabrás. Sí. Quisiera ser, Señor, misionero de tu amor. Quisiera llenar el vacío que siente En este el video quiero corazón. contarte una pequeña parte de lo que he leído del libro una pequeña reflexión, mejor dicho, de lo que he leído del libro de las Glorias de María, que es el autor, un gran santo como lo es San Alfonso María de Ligorio, que es el fundador de la Congregación Redentorista, conocida también como la Congregación del Santísimo Redentor. María, por ser madre de Dios, por ser madre de Jesús, mejor dicho, del Rey de Reyes, Rey del Universo, es considerada por la Iglesia la madre, reina y señora del universo. Qué lindo, ¿verdad? Que la Iglesia la vea así a nuestra Madre Santísima. Y cómo no verla así, siendo que ella es la que nos guía en el día a día, es la que vela por nosotros en todo momento. Pero la frase que más me llama y me encanta la atención de todo el libro es cuando San Buenaventura menciona que María está llena de unción de misericordia y de óleo de piedad. Por eso Dios la ungió con el óleo de la alegría. Qué bienaventurada fue María al ser madre de Dios. ¿Por qué? Porque fue proclamada Madre y Señora nuestra. Fue proclamada Madre de la Misericordia. ¿Por qué? Porque ella una madre tiene misericordia por su hijo. Ve como los ojos que ve, como Dios nos mira a nosotros, con mucho amor y mucha misericordia. Porque ¿qué somos nosotros? Simples mortales que pecamos, nos caemos, nos levantamos, caemos y nos levantamos. Pero aún así, con todo su amor y su misericordia, nos tiende la mano y nos dice, estoy aquí contigo. Tenemos que pensar también así con María, que María, al ser madre nuestra, es también madre de misericordia. ¿Por qué? Porque Dios le dio ese don, le dio ese título maravilloso. Porque al contar con la misericordia de Dios, también contamos con la misericordia de nuestra madre. Porque nuestra madre nos ama tanto y pide y nos socorre en todo momento. Pide a Dios por nosotros. Pide que tenga piedad por nuestros pecados. Qué lindo sería nosotros corresponderle día a día a nuestra Madre Santísima, rezándole, aunque sea, si no te digo un rosario completo, pero aunque sea una decena, le dediques a María diciéndole, Madre, aquí estoy demostrándote mi amor y mi cariño. Gracias, Madre mía, por auxiliarme en todo momento, por pedir por mí a nuestro Señor. Pidámosles con confianza y con mucho cariño a nuestra Madre Santísima, que siempre nos vele en todo momento, sea nuestra guía y nuestro sostén, porque ella es nuestra Madre, es la maestra de la fidelidad, es la maestra de la fe. Pidámosle a María que nos conceda el don y la gracia de ser fieles a Dios. No te dejes vencer en ningún momento. Que en todo momento pongas tu confianza en María, que es nuestra Madre, y nos quiere y nos ama tal cual somos. ¿Por qué? Porque su amor es tan infinito y misericordioso, así como lo es de nuestro Padre Celestial. Y bueno, espero que les guste este video, se suscriban al canal, lo compartan, y les mando un abrazo enorme y apertujado. Pase bien y a seguir siendo misioneros de amor en esta mundanidad. Chau, chau. María, Madre nuestra, Maestra de la fe.